Una historia que contar. Y seguimos aquí en CBC La Voz, en una historia que contar, con mi amigo Fran Pupo, que es terapista respiratorio, y estamos hablando hoy del asma infantil, esa enorme preocupación que tenemos todos los padres, y un problema que, bueno, ya vimos que tenía orígenes hereditarios y sobre todo ambientales. Y ambientales, como muchas enfermedades. Ahora también vamos a aclarar de que el asma, cuando se desarrolla cuando niño, nunca se quita, o sea, se disminuye, sobre todo cuando hay cambios hormonales, digamos, la pubertad de los 12, 13, 14 años, también en el embarazo, en el caso de las mujeres, cuando el proceso de embarazo, que es tan complejo, a veces también se pierde el asma y de repente ya después no se desarrolla hasta que llega a cierta edad, a partir de los 65, 70 años, que empezamos a perder capacidad respiratoria. A partir de cada año vamos a perder 20 mililitros tanto de capacidad respiratoria, si son fumadores más todavía. Y entonces esa condición también empieza de nuevo a traerle a ese asma que estuvo oculto, dormido por ese tiempo. Es decir, se te puede quitar, por ejemplo, en la adolescencia y aparecer de nuevo a los 65 años. Es muy común que pase. La otra parte es que el asma es una enfermedad, a diferencia de la bronquitis crónica, a diferencia de la bronquitis, es una enfermedad de que es completamente reversible. Tú puedes regresar a la capacidad respiratoria que tenías antes del episodio de asma. Con la bronquitis crónica no pasa eso. Pasa de que cuando ya tienes un episodio de un broncoespasmo, de una crisis, nunca vas a regresar a donde estaba. De repente tú tenías una capacidad respiratoria, por decir, de 300 mililitros, y cuando lo volvemos a hacer estás en 250. Ya perdiste 50 mililitros de capacidad por el daño que te hizo ese broncoespasmo. En el caso de asma... ¿Qué cosa es un broncoespasmo? Es un espasmo que se cierra, es un episodio completo de que se te cierran las vías respiratorias, más que la inflamación normal que te puede dejar cierto espacio, la puedes trabajar, te da tiempo a tomar medicamentos, a cambiar de ambiente, que eso es lo primero que se hace con el asma, sobre todo infantil. De repente, si el niño está con falta de asma, tal, lo sacas del cuarto y lo pones en otro cuarto para afuera, para acá, vamos a caminar. Vamos para la calle, vamos a caminar, vamos a hablar. Es decir, inmediatamente. Inmediatamente, y claro, con el aerosol en la mano y tal, con el tratamiento que lleva, pero para sacarlo del ambiente, porque a veces en el lugar está el que tú no sabes qué. El alergeno. Exacto, el factor alergeno está ahí envuelto en eso. Y entonces la otra parte, que es la otra parte que mucha gente no sabe, que de repente es muy importante saber, es de que hay una hora que es mágica, que es de las 2 hasta las 3 de la mañana. Es la hora que el aire acondicionado frisa la casa, que se congela hasta los pensamientos. Y entonces es muy común que los ataques de asma pasen mucho en ese horario de la madrugada. Entre las 2 y las 3 de la mañana. Sí. Esa es la hora que se llena la emergencia. Cuando muchas veces vienen muchos niños a esa hora, sobre todo pequeños. También, que no lo había dicho, también lo más común que se descubre en el asma es hasta los 5 años. De repente de los 0, de los 2, 3 meses hasta los 5 años es el periodo que más se puede reflejar el asma. Y a partir de ahí, como crece en la vía respiratoria, el niño empieza a aumentar, ya de repente se hacen más esporádicos los ataques de asma. Si es el caso. Hay dos tipos de asma, uno depende de los glóbulos blancos que activan, el eosinofílico, que es el más común, y el otro depende de qué es lo que está activando. Entonces hay muchos factores, mucha investigación, y como quedamos ahorita quedamos en hablar de las cuestiones naturales, o sea, los remedios que habían. Sí, porque mira, hay una cosa que no sé si se está usando todavía, pero los esteroides se usan mucho también en para todas las cosas alérgicas, bueno, ¿no? La prednisona, la prednisona, y todo eso daña al muchísimo, niño, ¿no? Bueno, al niño, al adulto, el que lo usa. Los ciclos siempre de prednisona son muy corticos, cuando son fuertes, o sea, 3, 4, 5 días. De repente hay muchos medicamentos de asma que son para controlar los ataques de asma, que tienen una dosis muy pequeña de corticosteroides, que te hacen ayudar a que el pulmón se fortalezca, que trabaje mejor. Pero sí, es como tú dices, de repente te dañan de repente las articulaciones, te puede dejar que puedes perder visión, puedes perder los efectos son tan malos como cualquier medicamento que se use mucho, pero tienes que valorarlo siempre. Claro, el doctor tiene que valorarlo, tienes que hacerte las pruebas. La prueba más común para diagnosticar a los niños acá, que es el Methacholine Challenge, o sea, el Methacholine Challenge es inducirte un ataque de asma prácticamente, y ver en qué nivel, o sea, en qué punto te da un aerosol con el Methacholine, que es el medicamento que se usa para inducir el ataque de asma, y entonces a ver qué cantidad de ese medicamento te hace a ti bajar tu función respiratoria.
Ajá. Y entonces a partir de ahí se sabe y a partir de ahí se hace todo un plan de seguimiento, se hace todo un plan de medicamentos, se dan medicamentos para seguir, para evitar de que tengas ataque de asma, para que estés más cómodo, para que estés bien y ir eliminando medicamentos. O sea, yo conozco muchos doctores acá que prefieren eso. Empiezan con un medicamento, pero siempre pensando en cómo reducirlo para eliminarlo completamente y que todo funcione naturalmente. O sea, de repente puedes bajar de peso, si de repente el niño es obeso, de repente come comida chatarra, vamos a cambiar para comidas más naturales, porque todo es un complemento. O sea, Si hay una combinación de factores que son las que producen todo este estado alérgico, ¿no? la estabilidad tiene que ver con eso. Y también hay una cuestión de que es muy importante siempre tener en cuenta que son los excesos. De repente todas las dermatitis, las irritaciones en la piel son señales de que hay alergia a algo. De repente hay gente que, no sé, de repente tienen alergia de la nada, de repente aquí están y se le empiezan a hacer eczema. Ya eso es una señal para empezar a ver si hay alguna reacción respiratoria. Y también para conversar, para decir, está también la cuestión de cómo que eso, además de asma, también se puede dar la respuesta orgánica de ese tipo de alergia puede terminar también con respuestas mucho más agresivas también que el broncoespasmo. Puede terminar también con paros respiratorios y más fuertes según cómo el organismo hace esa reacción. Por eso es que el tiempo es fundamental, tener medicamentos en la casa, o sea, de repente tener lo que se llama los medicamentos de rescate y mantener los que son de mantenimiento, dárselos correctamente. Hay muchos pacientes que de repente no usan los medicamentos y entonces el cuerpo reacciona más agresivamente. Claro, porque no han tenido el de continuidad, el que es acumulativo, no lo han usado y después cuando tienen una reacción entonces alérgica es súper aguda, ¿no? Correcto, exactamente, más que aguda, además de rápida, es muy violenta y entonces no te da tiempo. ¿Y cuáles son los medicamentos de mantenimiento, por ejemplo? Los de mantenimiento, ya te dije, o sea, tienes el Brio, que es muy nuevo, es un medicamento muy nuevo, el Brio es muy bueno, el Anoro, el Trilogy, son medicamentos nuevos que se están probando. Son solamente para asma, no para otras alergias. Son para asma y también para el EPOC, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque reaccionan muy bien y se parecen tanto que hay muchas cuestiones que la tienen en común. Y ese tipo de medicamentos lo que quieren es alejarte de la emergencia, o sea, que no tengas ninguna crisis, aunque tengas un poco de falta de aire, puedas controlarla sin tener que caer en ella. Es decir, no son entonces antihistamínicos regulares, loratadina. Es que de hecho ni siquiera son antihistamínicos. Eso no es un antihistamínico. Son medicamentos para mantenerte las vías respiratorias más abiertas, que trabajen mejor y que la reacción se retarde, aguantar un poco la reacción. Es decir, el asma sí no se puede controlar como otras alergias con vacunas y nada así. Sí, ¿no? también sí. Hay vacunas que se están desarrollando, vacunas para la alergia. Si tú controlas la alergia, también estás controlando el asma. Claro. Sí. Sí, hay gente que no es muy, muy fanático de las vacunas, pero yo te puedo decir que respondo con mi vida por las vacunas. No es mi propia experiencia, pero en la experiencia de mis hijos. Claro. Mis hijos no tenían asma, pero su expresión alérgica cuando llegaron a este país era una conjuntivitis crónica, que perdían los ojos. Yo tenía que cada 2 horas echarle gotas en los ojos, ketotifeno y también esteroides y no sé qué, y antibióticos porque cogían infecciones, y todos los días tenía que despertarlos limpiándole los ojos y con fomentos. Bueno, horrible. Lo primero que hice fue llevarlos al alergista y les mandaron una cantidad de vacunas tremenda porque tenían una lista infinita. Yo se lo uso muy bien, ¿no? Tenían una lista infinita de alergias. De factor. Estuvieron 2 años vacunándose y más nunca, nada. Y sus ojos eran permanentemente rojos con rayas violetas, es decir, fijo, cuando llegaron aquí. Y les hice ese tratamiento de vacunas para la alergia, que yo a lo mejor no hubiera creído en eso, pero digo, oye, una cosa maravillosa. Le ponían 2 inyecciones en cada brazo, durante 2 años todas las semanas. Pero oye, salvaron sus ojos, que yo pensé que iban a perder los ojos. Esa fórmula se crea, así que para el asma igual. Los alergistas se crean, exactamente, te hacen la prueba de los 20 y tantos pinchazos y tal, buscan. Bueno, eso es más agresiva. Y entonces. Pero imagínate tú, mis hijos eran alérgicos, sobre todo más chiquitos, a los perros, a los gatos, a las cucarachas, a la hierba, a los árboles,
todo, a todo, a todo. Y entonces La vida. te crean una vacuna para ti, y entonces sí, le tenía que inyectar, yo sí inyectaba con una jeringuilla de insulina en el brazo. Yo no puedo ver eso, todos los días, imagina. y Yo no entonces puedo ver. eran 2 pinchazos, porque era, yo me acuerdo de un pomito azul y un pomito rojo y tal. Exacto, pero eso es una cosa maravillosa. Para el asma también existe una vacuna así que se Sí, pueda sí, desarrollar para eso. es que casi todos los asmáticos tienen otras alergias. Otras alergias. O sea, bueno, el asma también es reacción de una alergia, Sí. pero o sea, exacto, reacción. Si te vacunas contra las alergias, es decir, los Reduce. alergenos y eso, entonces reduces la frecuencia de tus ataques de No, asma, y ¿no? hasta los eliminas. Y los eliminas. Completamente, porque ya la vez que no tienes ninguna reacción alérgica, entonces no tienes la secreción de la histamina, no tienes la secreción de eso, entonces estás reduciendo. No tienes que usar antihistamínicos, no tienes que usar los sprays nasales, el Exactamente. Nasocord, el Corticoid, No, todos esos medicamentos. yo veo a gente que tiene una adicción a su medicamento, a su spray, que andan con el spray en el bolsillo y bueno, nada más que siente, no sé, vaya, hay un poquito de aire, espérate un momentico, déjame darme un fatutazo de eso. Y digo, te vas a acabar con el corazón. Sí, sí. Pero hay gente que lo hace por, Y lo no otro sé, es que por le rutina. crea resistencia. Ya después ya tú necesitas ya entonces tanta dosis de medicamentos, que entonces ya después tú mismo psicológicamente es que todo está en la mente. Está en la mente, ¿no? Es como que la falta de aire esa a veces no es real, es simplemente por rutina, me lo voy a dar por si acaso. Exacto. Digo, oye, por si acaso no, porque te acabas con el corazón y de pronto, bueno, sí, pero vas a dejar huérfanos a tus hijos, ¿no? Sí, sí. Porque eso lo conozco más en personas de nuestra edad, De que personas sí- mayores. personas mayores que se han acostumbrado ya a tener el spray toda la vida y entonces tienen ya la Y costumbre. esa es la otra parte, o sea, todos esos sprays, los metrodosing, los inhaladores métricos, o sea, porque son por dosis, Ajá. y te funcionan para hasta 6 horas. O sea, que tú no haces nada con dártelo cada 1 hora, el efecto dura 6 horas, aunque te dé, bueno, lo único que vas a hacer es, vas a poner uno encima del otro y entonces al final hasta ni siquiera va a funcionar bien porque entonces después ni siquiera va a poder metabolizar toda esa cantidad de medicina que es lo que te va a afectar en lugar de ayudarte con Exactamente. tu condición. Y esa Exacto. es la otra lamentable parte de todo esto, que todos los medicamentos tienen su tiempo, su forma de metabolismo, su mejor forma de aplicarse y tal. Estos medicamentos que te hablaba, el Breo, el Anoro, el Trilogy, que son 3 medicamentos bastante nuevos, tienen digamos 5 o 6 años en el mercado. Ajá. Son medicamentos que también se absorben por los capilares bucales. Porque, ¿qué pasa? Ese spray, ese fotutito que tú hablabas, ese pequeño, tú necesitas cierta capacidad respiratoria. Entonces, si tú estás en crisis, cuando tú te lo das, de repente se te traba porque tienes cerradas las vías respiratorias. O sea, el efecto es un poco más complicado para que te lo dé. A veces funciona y a veces no. Es porque aunque uno no se lo dé, Tú tienes que dar si, fuerza, si porque lo tienes cerrado, no, como que no entra. La forma de dártelo es que tú tienes que botar todo el aire para afuera de los pulmones y aspirar ese aire. Pero imagínate con las vías respiratorias cerradas, Ajá. qué cantidad de medicina va a entrar a la vía respiratoria. Lo que va a entrar es muy pequeño. Entonces, donde está el problema, que es del otro lado, no va a pasar el medicamento. Entonces, estos nuevos medicamentos, las farmacéuticas lo que están haciendo es que tratan de que lo absorba la gran cantidad de capilares que hay en la boca. En la que hay una boca mucosa directamente. muy rica en capilares para que entonces por la sangre pasen a los bronquios. Oh, claro, eso es mucho más inteligente. Muchísimo Yo pensaba más que eso era así, que efectivo, no más tenía que fuerte. pasar. Ah, No, imagínate tú. no. Y por eso es que tú tienes que lavarte la boca. Por eso los medicamentos, cuando tú te das el spray por la mañana, después te lavas los dientes para que entonces esos corticosteroides que contiene ese spray no te causen hongos en la boca, tampoco te afecten la boca. Esa es la otra parte. Que tienes que tener cuidado. Ese medicamento se puede quedar en la vía respiratoria y te puede causar candidiasis, te puede causar hongo. En fin, es que ya te digo, es que todo tiene un efecto secundario, Y todo te tiene un enferma riesgo. por otro lado. Exacto. Y algo ahora más natural, algo inventado por Dios y no por la farmacéutica. Bueno, sí, puedes ir al mar, te puedes sentar, te puedes relajar. Practica yoga. El yoga es una cosa que yo le sugiero a casi todos los pacientes cuando hacía pulmonary rehab y cuando los veo haciendo las pruebas y tal. Les digo, bueno, ¿y qué han pensado en hacer yoga? El yoga es una rutina de ejercicios que uno lo que hace es que sincroniza la respiración con los movimientos del cuerpo. El Tai Chi Chuan, el yoga, tienen más o menos el mismo principio. Y si de repente, y ahora puedes hacer yoga gratis, o sea, en YouTube están los cursos de yoga, no tienes que pagar, lo pones ahí, lo ves, lo haces, lo sigues. Y el Tai Chi igual, claro. El Tai Chi igual y tal, y entonces empiezas a sincronizar tu respiración, cada inhalación con un movimiento de los brazos, y entonces va a llegar un momento que tú vas a sincronizar tu respiración, que esa es la otra parte del problema. Cuando estás en crisis, cuando estás mal, empiezas a respirar muy rápido, y de repente o te baja mucho el CO2 y te cambia el estado de la sangre, la gasometría de la sangre,
o de repente empiezas a respirar demasiado lento, no es demasiado fuerte y no te funciona. Tienes que sincronizar tu respiración, relajarte, respirar bien de forma tal de que eso funcione. Creo que eso es lo más natural que puedes hacer. Después de eso sí hay muchos y nadar. Eso es nadar, exactamente, es el mejor ejercicio que hay. Correr, nadar, hacer yoga, son ejercicios que definitivamente lo que pasa es que nadar tiene un valor incluido que es la piscina. O sea, si no tienes una piscina disponible, no tienes un mar, no tienes un río, claro, no tienes tienes frío, cerca. o sea, ¿cómo puedes hacer? O sea, Claro. estamos hablando de cosas que tú puedas hacer. Correr sí, porque No, correr, pero puedes bueno, correr donde sí, quieras. hay gente que tiene la posibilidad de hacerlo, pero tampoco lo hace porque tampoco sabe que eso le puede mejorar su capacidad Sí, respiratoria. muchísimo. Así que primero hay que dar amplio espectro de posibilidades y tú tomas a la mano, bueno, el que tengas a la mano es ese. El disponible. Exactamente. Yo tengo muy mala mi respiración. Sí. ¿Lo notas? No. No, yo dije, ay, ya lo notó, Dios mío. Sí. No. Pero hablamos de eso del sueño, hablamos Sí. de los ronquidos de tu esposo, del programa anterior. No, que me regañó y todo, así que no lo vayas a mencionar. Bueno, entonces nada, nunca escuché nada. Pero dije un día, voy a tratar de empezar a nadar, a ver si empiezo a aumentar la capacidad respiratoria. Claro. Yo no tengo piscina, pero no tengo una piscina cerca, Exacto. en otro lugar. Pero eso me puede aumentar, es decir, ¿cómo aumento mi capacidad ¿Cómo respiratoria aumenta nadando? el ejercicio como tal, cualquier ejercicio, inclusive aunque estés sentado viendo la novela y empiezas a hacer pesas con los brazos, tu capacidad respiratoria se va a por las aumentar pesas. por el ejercicio, claro, aumenta la circulación de sangre, aumenta la necesidad de oxígeno y el cuerpo empieza a aumentar su capacidad. Sí, correcto, hasta eso te puede funcionar. Nadar es mucho más completo, por supuesto, que hacer pesas viendo la novela, y entonces vas a tener una atmósfera de agua sobre tus pulmones que te va a presionar y te va a hacer que funcione inclusive mucho más eficientemente que si lo haces en el aire, que si lo haces afuera. Por eso la natación tiene sus cuestiones. No es tu medio, tienes que hacer más esfuerzo, tienes presión sobre los pulmones, o sí. Es decir, yo pensaba que se aumentaba la capacidad respiratoria, porque como tú tienes que dejar de respirar, es decir, para aumentar el tiempo, como medirte cuántos segundos tú sin respirar o cosas así. Bueno, mira, no los pulmones tienen 4 volúmenes y 4 capacidades. Mi ignorancia Son 8 en total, exacto. es inquieta, mi ignorancia es inquieta. Es muy inquieta. Entonces, las capacidades vienen por tu edad, tu tamaño y tu peso. O sea, de repente, más por tu tamaño y por el peso. O sea, a veces el más gordito, menos gordito no te va a hacer mucha diferencia, excepto cuando el diafragma está comprometido en la cuestión de que eres muy gordito. Pero mientras más alto eres, tienes más capacidad porque los pulmones son más grandes, entonces tienes un poquito más de capacidad. Son las cosas más o menos decir, que influyen. yo no debo tener ninguna porque, bueno, por mi peso. Tú tienes una por tu edad y por tu tamaño sí casi que es indiferente, ¿no? Vaya, respiro de milagro, ¿no? De milagro camino y respiro. Por la tabla sería como buscamos los gnomos, buscamos o sea, como la ropa, ¿no? Buscamos ropa entre junior, de milagro estoy viva. Tú tú vas a vivir eternamente por tu capacidad respiratoria. La capacidad respiratoria es un poco ya por encima, ya casi llegando a los gigantes. Y entonces... ¿te puedes dedicar al canto? Sí, como no. Bueno, los cantantes, las grandes sopranos, los grandes tenores, son personas que tienen unos tremendas capacidades torácicas. Son muy gordos. Gordos, grandes. Pero vamos a quitar la parte de gordos, grandes, sí, no, pero sí, pensando en Monserrat Caballé, no, tienen que serlo. O en Pavarotti, así. Los tenores necesitan ese diafragma para hacerlo y las cuerdas vocales, que son las que hacen ese efecto. Pero bueno, las capacidades vienen por tu edad, cuando, como te dije, después de los 65 empiezan a disminuir, hay una tabla, eso se calculó y... Ya, yo voy a morir ahogada, ¿no? A partir del 80% en comparación de alguien de tu misma edad, ya estás bien, o sea, del 80% para arriba. Ya por abajo empiezas a tener problemas obstructivos o restrictivos. O sea, o tu problema es que los pulmones están un poco más duros, las vías respiratorias están más duras, o tienes la bronquitis crónica, tienes la flema, tienes esa inflamación constante, o tienes el problema de la obstrucción, que la obstrucción es diferente, es que están inflamados los pulmones, o de repente tienes el problema del enfisema pulmonar, que es que se van rompiendo los alveolos pulmonales, se hacen ya empiezan a perder líquidos, no funciona bien el aire, y entonces te dan neumonía periódicamente, de repente tienes 3 episodios de neumonía todos los años, pero para eso existe una escala, o sea, existe lo que es el estándar de oro, el gold standard del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para clasificar en qué estado está, y la mejor medicina natural o farmacéutica es el ejercicio físico. No existe mejor medicina que el ejercicio físico, siempre y cuando
esté de acuerdo a tu edad, a tu capacidad, a lo que tú hagas y tal, porque tampoco es de que vayas a hacer tanto ejercicio que de repente te excedas, ¿no? Tampoco. Sí, porque ahorita estábamos hablando del exceso de ejercicio físico, que la gente moría en el medio del terreno de fútbol, y ahora me estás diciendo que hay que hacer ejercicio. Entonces yo Pero no aquí, tanto como eso. es decir, no practicar fútbol, pero hacer pesas en la novela. Casi todo, exactamente, hacer pesas o de repente una botellita de agua, subir, o sea, cualquier esfuerzo que te hagas, o pararte, una librita. O sea, Pararme y sentarme con una botella de agua en la mano. Haciendo ejercicio, exacto. La otra parte es de que casi todos los atletas de maratón, casi todos los atletas de alto rendimiento terminan con bradicardia porque el corazón está tan estresado. Acuérdate que tú tienes una tabla que es 220 menos tu edad, que te da lo máximo que tú puedes estresar tu corazón. O sea, de repente nosotros vamos a sacar la matemática, mira, tienes en el libretito. Saca 220 menos 46. 220 menos 46, pero ¿Cuánto? estamos diciendo a la gente que tenemos 46 años. Eso ya lo dijimos, qué cosa tan con todas las matemáticas, tú que eres grande. bueno en matemáticas. No, pero no mentira. El 174. ¿no? Eso es lo más que podemos llevar, que subir el Digo corazón. yo, no sé. Entonces, si vamos a crear un cardio, si vamos a hacer un efecto para eso, para aumentar la capacidad, no podemos pasarnos de 140 más o menos, y 176 es para el stress test. Ya estamos estresando el corazón, eso es lo máximo que puede subir. Más de eso no hacemos daño. Entonces, el estrés es para ver lo que soportamos al esfuerzo máximo. Y lo otro y es cuando dices esfuerzo físico. Sí, cuando tú empiezas a correr, si tú corres tanto, acuérdate que tu cuerpo se pone asídico si corres demasiado. Si llegas a 124, afloja la velocidad que ya te pasa. Claro, lo que pasa es que uno no anda con un con medidor. Los teléfonos nuevos, claro. Ah, no, pero yo no tengo, porque yo no uso nada, no uso anillos, no uso manillas, no uso reloj, no uso cadena, yo no uso nada. Entonces, pero en los teléfonos te pueden medir el estrés del corazón. También, de hecho, como hablamos en el programa pasado. Ay, pero no me lo voy a comprar porque me hace alergia en la mano. Te pueden llamar hasta la ambulancia. O sea, si el teléfono si puede tienes hacer arritmia, si desarrollas arritmia cardíaca. Sí, de todas maneras, un disclosure de las marcas, de los fabricantes del teléfono, o sea, de los relojes, que no se tome eso por hecho, pero. Sí, porque lo que me pasa a mí es que yo no confío en ninguna de esas cosas. Es decir, pero confía porque está probado. Estos teléfonos si están midiendo de verdad eso. Sí, están midiendo el nivel de oxígeno, pero te miden si tienes fiebre, te miden si pero ¿cómo? A partir de sensores como mismo te lo hacen en el hospital. En el hospital te ponen unos rayos. Sí, yo sé, una cosita como si fuera un muñero. Exactamente, ultrarrojo, o sea, y te mezclan, o sea, te van a medir en los capilares qué cantidad de hemoglobina está saturada con oxígeno y te va a decir. Yo pensaba que eso no medía la saturación nada, de oxígeno. Sí lo mide y sí funciona y te hace un electrocardiograma como te lo hacen en el hospital. De verdad. Y te dice si tienes arritmia cardíaca. Yo pensaba que eso era mentira de la publicidad. No es publicidad, no, ya está probado que funciona. Y de hecho, que no salió ahora en el iWatch y sin hacer publicidad, ¿no? O sea, sin publicidad gratis. Que no salió porque nadie nos está pagando, en lamentablemente. el 9, pero en el 10 se está estudiando para hacer medir el nivel de azúcar de la sangre sin pincharte. Te lo va a hacer con un sensor. El sensor se está estudiando ya va a salir. Esto yo... Te estudia el sueño, te dice lo que duermes, te dice lo que haces y si lo necesitas. Yo conozco casos, yo conozco pacientes que la ambulancia se apareció, tocó la puerta, se ven. Y yo, ¿para qué? No, porque sí, tienes una arritmia ahora, vamos para el hospital. Pero ¿cómo el teléfono estaba conectado? Lo tenía en la mano. Pero el teléfono estaba conectado con la policía. Como el nuevo teléfono de iWatch que te llama a la policía si tienes un accidente, si caes desmayado, la policía va a venir igual porque te va a llamar automáticamente. Si tú no respondes y lo paras, te llama la policía. Estoy aquí, mira, anonadada con estas historias que tú me estás contando. Eso está pasando, ¿Futuristas? eso es real. No, eso es de hoy, Wow. 2022. Sí, pero yo lo veo así como que, ¿cómo pasó eso? Tal parece, pero es que no es tan lejos, ni tan difícil, ni tan caro. O sea, ya. Entonces, ejercicios, pero ninguna planta, nada de eso. ¿Planta para qué? Plantas para evitar ataques de asma o para dilatar. Tú eres muy occidental, ¿no? No, es que yo no tengo conocimiento ninguno. Todavía no he ido a una conferencia que hable mucho de plantas. No, yo sé. Es decir, me imagino lamentablemente, que... Lamentablemente. Los abuelitas deben saber realmente los cocimientos y tal, de hojas de naranja, que son buenas para eso, para la inflamación y tal, y qué sé yo, la garganta. Pero sí, mi papá siempre recomendaba para... cuando había bronquitis, catarro, cosas así. ¿No era naranja? ¿Era una cocimiento de naranja? No, y mira, voy a estar... ¿Era mejor? No,
Semillas de La algodón. flor de majagua, me Semillas parece. de algodón. ¿Cuál? Semillas de algodón. Escucha, señor. No, Semilla no de lo he escuchado. algodón, no sé. Yo No lo sé escucho. que miel sábila Sí, la miel sí. La miel es un sábila antiinflamatorio natural. y La vino miel sí, o sea, seco. bueno. Es decir, una combinación de ¿Qué cantidad de vino seco? miel sábila y vino seco, decirte qué es lo de que- 1 Sí. o cualquier otro La vino, proporción. pero algo así como para dilatar los bronquios. Bueno, No el, sé. el vino, como hablamos ahorita, el vino te saca, o sea, es un, ¿cómo se llama esto? No sé, te estaba diciendo ahorita. El vino saca el líquido, ¿cómo se llama esto? Es un Diurético. Un diurético. Gracias, Sí. gracias. Fíjate, te lo digo ahorita, no solamente. Y la miel es un antiinflamatorio. O sea, si Claro. empiezas a mezclar los efectos y las propiedades, lo que pasa es que con todos los efectos naturales es que es muy lento el proceso de dar respuesta. Y sí, es muy natural y son los componentes naturales, pero no es tan rápido y tan eficiente Claro. como podrían ser. Entonces, Sí, sí. de repente, si tú lo quieres hacer, es como, digamos, ¿cómo se llama esta fruta dulce? La berenjena. No, perdón, la berenjena. ¿Cómo se Sí, llama no, la esta verde? Esta fruta verde que tiene la guanábana. La guanábana como un cancerígeno, como un anticancerígeno. Ah, sí, me han Como un dicho eso. preventivo anticancerígeno, sí, Mm. claro, por supuesto, preventivo, pero a la vez que ya se detecta, entonces imagínate. Oye, ya vamos a tener que irnos, así que muchísimas gracias Pero por qué haber lástima. venido al programa. Bueno, Y nosotros déjame nos decir algo, vemos. en un minuto, antes de vernos, vamos a decir de que nos toca hablar también de la escuela, de un hospital, cómo lo podemos dividir y cómo podemos aprender para trabajar en un hospital, pero eso toca para el próximo. En la próxima vez. Ahora nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí, Fran Pupo. Y nos vemos nosotros el próximo jueves en otra historia que contar. Chao, chao, chao. Una vez más contigo a través de CBC Gracias. Sí, sí. La